Alfredo Lobón Sánchez. El título de la tesis es El Código Procesal Civil Peruano de 1993 a la luz de las garantías constitucionales. El director de tesis del Magíster Lobón, el doctor Hugo Boy, encomendó en manos del doctor Adolfo Alvarado Belloso su representación. Integran este tribunal el doctor Adolfo Roberto Laborde, él es especialista en magistratura judicial, doctor en Derecho, candidato a magíster en Derecho Procesal, todos por esta universidad, profesor adjunto de la asignatura de Derecho Penal 1 y docente en distintos posgrados. Además, es juez de instrucción en la ciudad de Rosario. El doctor Omar Benaventos, magíster en Derecho Procesal, doctor en Derecho, titular de la asignatura de Derecho Procesal 1 de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad de Belgrano, docente de posgrado. El magíster Claudio Cuccinelli, magíster en Derecho Procesal, candidato a doctor en Derecho, profesor adjunto de Derecho Procesal 2 de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Católica. Le damos la palabra al doctor Benaventos, que es presidente del tribunal. Bueno, muchas gracias. Es un acto muy grato para nosotros constituirnos como jurado del doctor Alfredo Lobón. Nos une con Alfredo Lobón en ocasión de haber venido tanto tiempo, porque era una maestría larga en ese momento. ¿Cuántos viajes, doctor Lobón, hizo a la Argentina? 4 viajes. 4 viajes. Y por distintos medios terrestres, ¿no? Sí, sí, se sabía cuándo salía y no se sabía porque cuándo llegaba. Pero, bueno. Y hemos tenido oportunidad de visitar la ciudad de Arequipa, donde el doctor Alfredo Lobón dicta clases en la facultad. Y bueno, para nosotros, sin más preámbulos, es muy bueno escuchar la defensa de tesis, que por supuesto hemos leído detenidamente y que además somos conscientes de una problemática muy actual que presenta un código en Perú que, como todas las obras humanas, tendrá aciertos y algunas imperfecciones, algunas de las cuales están marcadas. Así que, por favor, Lobón. Y con la venia de los señores integrantes de este tribunal, procedo a sustentar la tesis titulada El Código Procesal Civil Peruano de 1993 a la luz de las garantías constitucionales. En el año de 1993, hace casi aproximadamente 16 años, se vivió en el Perú una expectativa muy grande como consecuencia de la vigencia de lo que se denominó el Código del Tercer Milenio. Algunos lo habían denominado como el cambio legislativo más importante del siglo. Y no hacían sino referirse al Código Procesal Civil de 1993, que, como reitero, ese año empezaba en vigencia. Sin embargo, meses después, la expectativa siguió vigente y se esperaba que el cambio en la justicia en el Perú fuera un cambio radical. Algunos ideólogos de nuestro nuevo Código Procesal Civil peruano habían hecho referencia a 80 años de sufrimiento de los justiciables al amparo de nuestro ya vetusto Código Procesal Civil de 1912. Consecuentemente, se esperaba que la justicia en el Perú tuviera un cambio radical, un cambio nuevo, los procesos se agilizaran y existiera una gran satisfacción como consecuencia de la implementación y vigencia de este código. Sin embargo, el análisis más detenido de las disposiciones del mismo, la aplicación concreta de este Código Procesal Civil ya durante algunos años hizo advertir algunas deficiencias y, como bien había afirmado algún autor importante en el Perú, al igual que las construcciones aparentemente muy sólidas y muy bien confeccionadas, las grietas que empiezan a aparecer no hacen sino demostrar algunas imperfecciones más o menos importantes o graves en este cuerpo normativo. Van pasando los años. En el año 1998, de una manera circunstancial, tomo conocimiento de la existencia de la maestría de Derecho Procesal en Rosario, que dictaba el doctor y dicta actualmente el doctor Adolfo Alvarado Belloso, porque se cursó una invitación al decano del Colegio de Abogados de ese tiempo, el doctor Marco Falcón. Consecuentemente, el año 1999 y el año 2000 me constituyo en la maestría, sigo los cursos de la maestría regularmente
Y en esta grata experiencia de seguir la maestría en Rosario, viniendo desde Perú, desde Arequipa, logro entender una idea que es central, que ningún cuerpo normativo puede pretender juzgar, puede pretender resolver los conflictos intersubjetivos de intereses si no tiene una perfecta concordancia y una perfecta adecuación con las garantías constitucionales de justicia, con las garantías constitucionales del debido proceso y de la tutela jurisdiccional. Como consecuencia de esta experiencia, puse a analizar de una forma más o menos detenida si es que nuestro Código Procesal Civil peruano de 1993 se adecuaba exactamente a las garantías constitucionales previstas en nuestra Constitución, consagradas inclusive dentro del artículo primero del título preliminar del Código Procesal Civil peruano, ratificadas en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú, que hace referencia a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Además, dentro del cuerpo normativo peruano que consagra a los pactos internacionales y a los instrumentos internacionales como parte de la legislación peruana. Y se pudo advertir de que varias de sus disposiciones en referencia a la postulación del proceso, en referencia a la prueba judicial, en referencia a la forma particular en que se transmiten algunos procedimientos, parece ser que esta tutela jurisdiccional y este debido proceso y estas garantías constitucionales que las aprendimos en la maestría y que aparecen de la doctrina de forma unánime, no se dan en su total amplitud y en la forma que debería darse en la legislación concreta y específica del Código Procesal Civil peruano. Estas garantías a las que hago referencia son las siguientes. En primer lugar, a la garantía del acceso a la justicia. Los tratadistas han afirmado que el primer elemento esencial del debido proceso es el libre acceso a la justicia, el irrestricto acceso a la justicia. No puede tener condicionamientos, no puede tener trabas o no pueden existir obstáculos al primer elemento que es el acceso a la justicia. Porque si es que se producen esta serie de trabas, de mecanismos de control o de filtros procesales, como los denomina la doctrina, entonces el litigante que no puede acceder a la justicia, menos podrá obtener una sentencia y menos podrá obtener la ejecución de una sentencia que haga, que coincida con la pretensión que lleva el tribunal. Otro de los aspectos importantes es la existencia de un juez imparcial, imparcial e independiente. Un juez que, dotado de debidas facultades, estas no vayan a ser tan amplias que puedan sus facultades entrar a colisionar con los derechos de los justiciables en el proceso. La garantía de la defensa en el proceso judicial. Una defensa que tiene que estar debidamente asesorada por un abogado de su libre elección y cuando este abogado también deba tener las condiciones de tiempo para que razonablemente puedan hacer efectivo el derecho de defensa. Los plazos procesales deben estar previstos de modo tal que no sean tan cortos o tan angustiantes que puedan hacer ilusoria la defensa, la bilateralidad y la contradicción al interior de un proceso judicial. En cuanto al derecho de la prueba, creo que es unánime la doctrina en el sentido de afirmar que el derecho a la prueba debe ser un derecho amplio, debe ser el derecho por el cual la parte se defiende probando. Si la garantía constitucional es la garantía de la defensa en el proceso judicial, la defensa se materializa a través de la posibilidad real y efectiva y no simplemente enunciativa de ofrecer todos los medios de prueba que juzgue necesarios el litigante en defensa de su derecho, de poder actuar los mismos con toda amplitud, de poder ser valorados por el juez debidamente y, por supuesto, de poder contradecir la prueba de su parte contraria. De igual manera, tenemos el derecho a obtener una sentencia de mérito, una sentencia que pueda resolver el fondo de la cuestión controvertida, una sentencia debidamente motivada, congruente, amplia y cuya motivación pueda satisfacer, vuelvo a repetir, la exigencia del debido proceso en el sentido que toma, que conoce y que resuelve cada una de las impugnaciones de ambas partes en el proceso y ellos puedan
a mérito de esa motivación amplia, completa y legítima, interponer los medios de impugnación que juzguen pertinentes. Tenemos también el derecho a la instancia plural y a la ejecución efectiva de estos derechos en la oportunidad procesal perfecta. Nuestro Código Procesal Civil peruano, que como decía hace un momento, consagra el derecho a la tutela constitucional en su artículo primero de su título preliminar, al momento de dar una revisión más detenida al análisis concreto, encontramos una norma que nos llama poderosamente la atención. Es el artículo 427 del Código Procesal. Y el artículo 427 del Código Procesal Civil peruano establece una serie de causales por las cuales el juez, de manera liminar, sin dar posibilidad de subsanación al litigante, puede rechazar la demanda, declararla improcedente y, consecuentemente, dar por concluido el proceso judicial en esto que algunos autores denominaron auto de admisión y sentencia. Un proceso que termina cuando empieza, o que nada más logra empezar. El único camino para esta suerte de declaración de improcedencia de la demanda es el apelar de este auto de improcedencia de la demanda. Y en el Perú se presenta una circunstancia grave por la cual en muchísimos casos resulta una tarea realmente titánica lograr no ganar el proceso judicial, no obtener una sentencia de mérito, sino simplemente obtener la admisión de la demanda grave. Un proceso sumarísimo en el Perú demora aproximadamente 1 año y medio, pero también en el Perú se da la situación particular que también en 1 año y medio a veces se necesita o se usa de tiempo para poder acceder a la admisión de la demanda. Declarada inadmisible la demanda, improcedente la demanda, el único camino es la apelación y la instancia superior tendrá que resolver. Y en muchos casos la instancia superior confirma la resolución de improcedencia de la demanda y tendrá que interponerse un recurso extraordinario de casación para ir a la Corte Suprema de Justicia y lograr que la Corte Suprema, integrada por 5 magistrados, pueda ordenar la admisión de la demanda a trámite, con el tiempo consecuente y con el gasto que ello implica. ¿Cuáles son las consecuencias graves? Las voy a enunciar de una manera puntual que implica este rechazo liminar de la demanda. En primer lugar, se viola el aspecto elemental del derecho de acción. El derecho de acción entendida como la instancia bilateral que interpone el demandante, que recurre ante el juez y que necesariamente tiene que vincular al demandado. Consecuentemente, en esta suerte de rechazo liminar de la demanda, el demandado jamás ingresa a la escena procesal y puede concluir un proceso judicial sin dar la razón al demandante, sin la intervención del demandado. En segundo lugar, crea la emisión de una serie de resoluciones judiciales que no son vinculantes. Y creo que sería conveniente explicar esto con un ejemplo. Si el juez considera que la legitimidad para obrar del actor, si el juez considera que el demandante carece de legitimidad para obrar, declara improcedente su demanda. No satisfecho con esto, el demandante que quiere, evidentemente, vincular al demandado y satisfacer su derecho, interpone un medio impugnatorio y la Corte Suprema, la Corte Superior de Justicia declara que no hay lugar a revocar esta resolución y confirma la misma, se recurre a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema puede decir sí, el demandante tiene legitimidad para obrar y que la demanda sea admitida. Pero luego, el demandado, una vez que la demanda fue admitida, puede deducir la excepción de falta de legitimidad para obrar. Quiere decir que se revisa nuevamente la legitimidad para obrar del demandante, que ya fue revisada por el juez de primera instancia por una sala de 3 vocales y por una Corte Suprema de 5 vocales. Y podría decir el juez, ya habiendo escuchado al demandado a través de la excepción de falta de legitimidad para obrar, que no tiene el demandante legitimidad para obrar, en cuyo caso tendría que apelar y tendría que volverse a pronunciar la sala civil y tendría que volverse a pronunciar la Corte Suprema, lo que constituye una situación realmente inconcebible y que está mal, sea cual fuera la resolución, la respuesta del órgano jurisdiccional. Porque si el órgano jurisdiccional, conociendo
que el demandado, que ya se dedujo la excepción, deduce y se confirma, entonces el demandado cree que por gusto tiene el medio de defensa. Si ya se había firmado y ya se había discutido que carecía de legitimidad para obrar, perdón, que tenía legitimidad para obrar. Y si resuelve favorablemente a él, entonces los órganos jurisdiccionales dijeron en un momento y sobre la misma situación que sí tenía, para luego afirmar que no la tenía. Esto en aras la declaración de improcedencia de la demanda, en aras de una justicia rápida, en aras de una justicia más efectiva, pero la realidad es que la justicia es más lenta, porque para que se admita la demanda el camino es mayor, y cuando se admite la demanda y se revisa lo mismo, se vuelve a repetir la misma situación. No entendemos cómo así puede existir una justicia más rápida y más efectiva. Además, que se crea un gravísimo efecto con la prescripción extintiva. La prescripción extintiva en el Perú solamente se va a producir la interrupción de la prescripción con el emplazamiento válido al demandado. Y el emplazamiento válido al demandado es luego que la demanda se admite y se le notifica. Si la demanda no se admite porque fue improcedente y pasaron 2 años para que se admita y estamos ante un plazo de prescripción de 2 años, al tiempo de que el demandado sea notificado, habrá producido, se habrá vencido el plazo de la prescripción y consecuentemente la tutela jurisdiccional del actor quedó simplemente en una manifestación lírica y en una situación de gravísimos efectos patrimoniales o personales a su derecho. Hay otro caso que es la situación natural que tienen los jueces de rechazar las demandas. Los jueces en el Perú tienen más o menos una carga procesal o deben tener, bueno, denominada carga procesal o exceso de trabajo, de alrededor de 300 a 400 causas por año. Sin embargo, conocen alrededor de 1.200 causas por año. Quiere decir que los juzgados están trabajando 3 veces con mayor cantidad de lo que realmente corresponde. Y si tienen entre manos un instrumento que les permite declarar liminalmente improcedente una demanda que los libera de trabajo, resulta natural, resulta comprensible también que puedan inclinarse a rechazar las demandas. Y en este rechazo de las demandas, la actitud del abogado o litigante que quiere que no transcurran 2 años para que se admita la demanda, recurre a una situación atípica, pero finalmente cierta, interpone 4 demandas. Una en el primer juzgado, la misma en el segundo, la misma en el tercero, la misma en el cuarto, para que la primera sea inadmisible, las 2 siguientes improcedentes y con suerte la cuarta sea declarada, cuadruplicando el costo del proceso. Y volviendo a la justicia en una cosa absolutamente absurda. Las medidas cautelares que se obtienen antes de iniciar una demanda, conforme a la normatividad de mi país, tienen que ser vigentes en la medida que se interponga la demanda dentro de los 10 días posteriores a la obtención de la medida cautelar. Si no se interpone la demanda dentro de los 10 días, la medida cautelar caduca. Pero mucho cuidado, si obtenida la medida cautelar, se interpone la demanda y la demanda es declarada liminalmente improcedente, la medida cautelar caduca. Sin perjuicio de la reacción de, o sea, luego, después de 3 o 4 o 5 meses que la demanda se admita, pero la medida cautelar de la cual ya tomó conocimiento el demandado queda sin efecto. Y cuando el demandado vaya a ser notificado o cuando la medida cautelar vaya a ser nuevamente, entonces el demandado habrá tomado las providencias necesarias para hacer ineficaz el derecho del actor. ¿Y qué tutela jurisdiccional podemos hacer referencia ante esta situación? Los costos elevados en la impugnación, en la apelación y en el recurso de casación son muy altos en el Perú. Y decía que el primero y el más importante de los derechos del justiciable es el acceso a la justicia. Y va a haber una gran restricción de acceso a la justicia si se impone la apelación, el pago del costo, que va, como aparece en la parte respectiva de la tesis, entre 150 a cerca de $1.000, lo que podría gastarse según el tipo de demanda que se interponga. Evidentemente, estamos lesionando la tutela jurisdiccional de todos aquellos litigantes que no estén en condiciones de acceder a estos costos. En cuanto a las limitaciones probatorias en el Código Procesal Civil, nuestro código contiene una regulación igual, como en el caso anterior,
muy amplia de medios probatorios. Se puede ofrecer medios probatorios típicos, atípicos, sucedáneos, legalmente establecidos, aún no previstos en la norma. Pero líneas siguientes, artículos siguientes, empezamos a encontrar una suerte de restricción, de limitación o de imposiciones de medios probatorios que llama poderosamente la atención y creo que colisiona con las garantías constitucionales del proceso. Me referiré puntualmente a algunas. En principio, la obligación de ofrecer prueba conjuntamente con la demanda. Significa un costo elevado, un trabajo enorme de despliegue judicial por parte del litigante y por parte del abogado para poder interponer este escrito de demanda, y crea como consecuencia de esto un costo elevado, no solamente el pago de los aranceles judiciales, sino además el costo económico que implica el acopio íntegro de todo el material fáctico al momento de demandar. Desnaturaliza la lógica natural del proceso, de una afirmación, de una negación y la determinación, como se denomina en el Perú, de los puntos controvertidos. Determinados los puntos controvertidos y también determinados los puntos no controvertidos, la prueba judicial tendrá que ser ofrecida únicamente a satisfacer aquellos puntos de discordancia entre las partes. No existe razón para ofrecer prueba sobre aquellos puntos en los que las partes sí están de acuerdo. Esto es hasta por sentido común. Sin embargo, el Código establece la obligación. Crea en la persona del demandante una condición de indefensión o de desventaja cuando menos, porque conoce con toda amplitud y con toda la posibilidad toda la prueba del demandante y podrá adecuar su defensa a combatirla eficazmente. Consecuentemente, esta suerte de perfecta igualdad entre los litigantes, demandante y demandado, creo que empieza a tambalearse con esta prueba obligatoria al momento de demandar. Pero vamos a algunos artículos concretos y específicos, más allá de esta obligación de ofrecer prueba al momento de demandar. El artículo 198 de nuestro Código Procesal Civil peruano establece que puede ofrecerse un medio de prueba en un proceso judicial si ese medio de prueba se actúa en otro proceso judicial entre las mismas partes. Quiere decir, con citación de la parte contra quien se invoca el medio probatorio. Hasta ahí es perfecto. Pero al renglón seguido, el artículo 198 dice que de este último requisito puede prescindirse por decisión motivada del juez. Quiere decir que el juez podría admitir el medio probatorio que se obtuvo en un procedimiento judicial, a pesar que en ese procedimiento judicial la parte contra quien se invoca no estuvo presente, violando flagrantemente el derecho de la parte de contradecir ese medio probatorio respectivo. O sea, estamos ante una situación de indefensión de la parte. El artículo 197 del mismo Código Procesal establece que el juez deberá valorar los medios probatorios de manera conjunta y razonada, pero en la valoración solo tendrá la obligación de expresar aquellos aspectos que él considere que son relevantes para el interés discutido. Quiere decir que el juez, y como efectivamente aparece citado en la tesis, podría hacer una motivación un tanto genérica, una motivación no siendo específica de cada uno de los aspectos que el litigante mencionó o de cada uno de los argumentos que las partes hicieron referencia, y consecuentemente se priva el derecho a una valoración conjunta, pero completa y específica de los derechos de los aspectos controvertidos en el proceso judicial. En relación a los medios probatorios de manera específica, tenemos que el artículo 217 del Código Procesal Civil peruano limita el número de preguntas a 20. Yo no sé de dónde el legislador peruano le gustó el número 20. Digo, solamente se pueden formular hasta 20 preguntas. A nadie se le ocurriría pensar que se pueden ofrecer solamente 20 hechos en la demanda, o hasta 20 instrumentos, o hasta 20 puntos en la pericia. Sin embargo, obtuvo el número de 20 preguntas como máximo. La pregunta número 21 ya no es posible actuar. Esto se aplica en la declaración de parte y se aplica en la declaración de testigos.
El número de testigos está limitado solamente a un máximo de 6, sea cual fuera la naturaleza del proceso o la complejidad del proceso. Y el número de testigos está limitado solamente a 3, como máximo por cada hecho controvertido. Consecuentemente, si pasa algo con los testigos o no se presentan, la situación en la que se encuentra el litigante es una situación de evidente debilidad. Voy a hacer por último referencia al proceso sumarísimo en el cual el grado de cognición es más limitado. Nosotros sabemos que los procesos sumarísimos deben tener una duración más breve, deben tener plazos más cortos, deben tener tal vez algunas restricciones, pero que de ninguna manera, siendo proceso judicial, puede impedir el ejercicio pleno del derecho de los litigantes en el proceso. Sin embargo, nuestro Código Procesal Civil tiene algunas limitaciones realmente sorprendentes. Y estas limitaciones son que, si se trata de un proceso sumarísimo, la demanda no puede ser modificada. La modificación de la demanda en sus aspectos sustanciales o en sus aspectos accesorios es un derecho que tiene el litigante antes de emplazar al demandado. Consecuentemente, no va a alterar la duración del proceso si el demandante modifique lo que considere pertinente la demanda. Pero esta situación no se puede hacer en un proceso sumarísimo. No se puede ampliar la demanda en cuestión de orden patrimonial, que en nada va a alterar el proceso judicial. No se pueden ofrecer medios probatorios más allá de la demanda, ni siquiera por la ocurrencia de un hecho nuevo o sobreviviente irrelevante para el interés discutido. Quiere decir que si se presenta una prueba en el transcurso del proceso, y eso sí es posible acreditar, y consecuentemente ofrecer y presentar al proceso en el proceso de conocimiento, en el proceso amplio o en el proceso abreviado, no entendemos por qué razón no pueda darse la misma situación en un proceso sumarísimo. El plazo para contestar la demanda por parte del demandado es de 5 días y tendrá que contestar la demanda tanto en el aspecto de la defensa de forma como en la defensa de fondo. Considero que es un plazo realmente lapidario. No se puede ejercer una defensa seria, no hay un plazo razonable de que habla la doctrina, y la condición de indefensión en la que se encuentra el demandado es una condición notablemente de desventaja en relación a este plazo tan corto. La audiencia de prueba se debe efectuar en un plazo de 10 días. Sin embargo, el propio código dice que la pericia debe ser presentada, el perito debe presentar sus conclusiones 8 días antes de la audiencia. Y para presentar la prueba pericial tiene que designarse el perito, tiene que sentar el campo. Entonces el código no entiende cómo 8 días antes, cuando hay un plazo de 10 para llevar a cabo esta pericia. Hay una suerte de organización. No se puede informar sobre hechos, no se puede ofrecer prueba en segunda instancia, las apelaciones tienen una suerte de apelación diferida que crea gravísimos perjuicios a los intereses de los litigantes, y creo que uno de los aspectos más graves es que se ha regulado en el sentido de que no hay posibilidad de contradecir el proceso sumarísimo o, como se denomina en otras legislaciones, no se puede formular una revisión al acuerdo del proceso sumarísimo. Un proceso sumarísimo solamente se puede entender que tenga este tipo de limitaciones en tanto y en cuanto en un proceso ulterior y amplio pueda discutirse aquello que no se discutió por restricción probatoria o por restricción de plazos. Si además de esta restricción no hay proceso de revisión, creo que la situación es realmente grave. Estando ya casi al tiempo vencido, yo quiero, señor presidente y señores integrantes del tribunal, manifestar mi mayor agradecimiento en primer lugar a Dios por permitirme vivir esta gran experiencia. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de Rosario por haberme permitido ser uno de sus discípulos. Quiero agradecer al doctor Adolfo Alvarado Belloso en su condición de director, maestro y amigo, que ha orientado esta formación mía durante estos años. Ya son varios años que llevamos en estas tareas académicas, y que esté presente el día de hoy es para mí un respaldo muy grande. Quiero agradecer a todos los maestros, a todos los docentes de la facultad, de quienes he aprendido una formación, unas enseñanzas, no solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto humano, en el aspecto personal. Quiero, por supuesto, agradecer a todos los amigos de Rosario, a todos los que
con quienes he convivido en estas varias oportunidades que me he trasladado desde Perú hasta esta hermosa ciudad, en las que me sentía tan bien y tan cómodo como en mi propio país. Quiero agradecer el ejemplo de vida de mis padres y su inmenso amor. Quiero también agradecer a mi hijo Andrés, porque es la alegría y porque es la fuerza de todos los días para salir adelante. Muchas gracias, señores profesores. Bueno, muy bien, doctor Lobón. Realmente la exposición ha sido sistémica, en el sentido que se han tratado 3 temas de los muchos que podrían ser gestionables del Código: el problema del rechazo indígena de la demanda, el problema de limitaciones probatorias y la cuestión de un proceso con términos tan agotados o acotados que tienden a no ser tal. Una reflexión del tribunal que nos llevaría a cómo ha operado sociológicamente este código en los niveles del poder jurisdiccional y en los niveles de los abogados. El que ejerce el poder porque lo tiene y el abogado que lo sufre. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú después de 13 años de experiencia con un código que me atrevería a decir es quizá el paradigma de aquel código que otorga mayores poderes al órgano jurisdiccional? La pregunta es muy interesante porque aquí hay una suerte de dos realidades absolutamente distintas. La realidad del magistrado que ejerce el poder, que impone la multa, que sanciona al abogado, que da por concluido el proceso, que dicta resoluciones que son inimpugnables, que impide que la demanda se tramite, y la realidad del justiciable acompañado de su abogado, que tiene que estar invocando justicia, viendo la forma de cómo poder acceder a la tutela jurisdiccional efectiva, como decía, a través inclusive de métodos imaginativos, donde tiene un cuerpo legal que realmente no se ajusta a las exigencias del debido proceso. Los códigos procesales y las leyes en general deben estar pensadas en función de los usuarios, que son los justiciables, de aquellos soldados que trabajan en función de la defensa, que somos los abogados, y no en función de quienes simplemente tienen la labor de administrar la justicia, que son los jueces. Pero lamentablemente esa situación es la que se produce. Una segunda pregunta y después cederé, por si me queda alguna al final, a los restantes integrantes de la mesa. Sabido es que esta corriente publicista tiene, además de quienes serían los beneficiarios, los jueces, fuertes sustentos en la dogmática del país, y que críticas como estas, puntuales y amplias hacia el código, no es lo normal y habitual. ¿Por qué también se ha producido una suerte de estrechamiento dogmático sobre el código, ponderándolo con virtudes que tenga o no tenga, pero se lo pondera como un código virtuoso? No, la realidad ha cambiado. Y también considero la pregunta muy importante, porque es lo que se consideraba. Se consideraba un código virtuoso y un código bueno, y no había más que halagos, por supuesto, de sus propios precursores. Sin embargo, la situación ha ido cambiando por la gravedad de la afectación al debido proceso y porque no puede taparse la luz del sol con una mano. No, la Corte Suprema del Perú ha emitido, yo tengo 27 resoluciones transcritas a texto completo, donde varios de los casos que he mencionado ya aparecen aquí debidamente establecidos y donde la propia Corte Suprema del Perú, el más alto tribunal peruano, hace referencia a que existe una violación a derechos esenciales del litigante en el proceso. Y el código ya está empezando a
a perder la consistencia que originalmente tenía. Además, que no existe en el Perú ya ningún uso importante del derecho procesal en donde no se hagan notar las graves deficiencias de este código, y la conciencia forense y la opinión pública en general tiene una idea que se está adecuando a la necesidad de un urgente cambio de este cuerpo normal. Bueno, creo que la exposición no me ha escuchado, ha sido muy interesante, al igual que la tesis sustentada. Y como dijera Ernesto Sábato, que es un escritor muy trascendente aquí en Argentina, nos ha demostrado la calidad del profesor, porque más que transmitir certeza, a mí me ha generado unas dudas, que es lo mejor. Dentro de eso, yo quería preguntarle si cree que deberían modificarse otros artículos del Código Procesal Civil peruano para adaptarlos al texto de la Carta Magna de 2010. Sí, por supuesto que sí. Son muchísimos los artículos que deberían modificarse. En el Perú existe un artículo, lo cito de manera puntual, el artículo referido al abandono del proceso. El Código del Perú dice que si se declara el abandono por primera vez, el litigante no podrá volver a interponer la demanda dentro del plazo de un año. ¿Por qué razón? Y nadie quiere el abandono de su propio proceso. Pero si se declara el abandono del proceso por una segunda vez, se cancelan los títulos del actor en referencia al derecho reclamado. No sé, le van a quitar la casa, pierde el crédito. Entonces son varios en el proceso de ejecución de garantías, por supuesto, y una cantidad de normas que merecen la revisión. Por esta razón, que si la postulación del proceso tiene normas muy cuestionables, si la prueba judicial tiene procesos cuestionables, si existen procedimientos con graves restricciones, si existen disposiciones generales del proceso que tienen disposiciones sumamente cuestionables y lesivas, creo que podemos afirmar con cierta consistencia que el código es abiertamente un código inconstitucional. Y ahí me lleva la segunda inquietud. Usted bien nos explicaba que entre el dictado del código hubo un cambio constitucional que incluso se produce con posterioridad al dictado del código, que en la primera constitución estaba contemplado tan expresamente la tutela jurisdiccional y el debido proceso, y que el código no tenía exposición de motivos. Bueno, ahora esto decía un poco en la recomendación suya, ¿cuál sería el motivo que llevó a los codificadores a no respetar las garantías constitucionales, incluso que ya estaban en la Constitución anterior? ¿Se ha escrito algo? ¿Se ha comentado algo? ¿Se escuchó algo? Claro, no se va a decir jamás que el código es inconstitucional. Se va a afirmar siempre que el código es constitucional, que se trata de una norma que se adecua perfectamente a las exigencias constitucionales. Van a ser los críticos del código quienes adviertan que eso no es así. Pero en una carta que cursó el profesor más importante del código en Perú, el doctor Juan Monroy Gálvez, al doctor Juan Montero Aroca, aparecía que Juan Monroy Gálvez decía que en casos excepcionales las garantías del debido proceso, la igualdad de las partes, etc., tenían que quedar de lado en aras de otros valores superiores de la patria. La respuesta de Montero Aroca fue que nunca y bajo ninguna razón y por ningún otro valor las garantías constitucionales de la justicia podían ser desconocidas. Creo que consciente o inconscientemente se estaba revelando un interés que no es necesariamente el de los litigantes, será el de la justicia, será el del activismo judicial, pero ya encontramos ahí una suerte de ideología que de manera residual se ha filtrado y que se puede advertir cuáles podrían ser las motivaciones que se tuvieron. Bueno, es muy grato estar aquí evaluando esta tesis, no solo por haber sido compañero de la maestría con Alfredo, sino por ver cómo en
los años ha fructificado todas las ideas que se han generado y germinado a partir de esta universidad y de Adolfo. En segundo lugar, hacer una referencia en cuanto a la tesis. Desde el punto de vista formal me pareció excelente su estructura, cómo fue armado el sumario, la idea de generar una conclusión por capítulo me parecieron muy buenas. Se nota la idea del principal sujeto del proceso como el juez. Yo no lo conocía, el proceso civil peruano, con lo cual me di cuenta enseguida a partir de la tesis cómo estaba estructurado, a pesar de no haberlo leído en su totalidad. Respecto de la tesis también creo que es muy buena la idea de haber realizado un trabajo de campo, aunque no sea extenso, sí es demostrativo y permitió sustentar las afirmaciones que no quedaron solo en el plano teórico e ideológico, sino también corroborado y sustentando la tesis a partir de ese trabajo de campo. Y me interesó también el trabajo de derecho comparado que de alguna manera realiza. Eso como comentario. Como referencia, el hecho de encontrar que estas ideas han empezado a germinar en el Perú me da de alguna manera la esperanza que esto también se traslade al procedimiento penal peruano, con el cual sí tuve un mayor acercamiento. Creo que el procedimiento penal peruano podría tener tantas o más impugnaciones desde el punto de vista constitucional que este mismo proceso civil. Con lo cual dejo abierta una brecha para que el amigo Lobón pueda hacer su camino también por ese lado. Que estas mismas ideas pueden ser trasladadas al procedimiento penal. Acabadas las referencias, una reflexión para darte la oportunidad de exponer un poco sobre el punto. La tesis habla desde un comienzo respecto de las garantías constitucionales y los pactos internacionales, que fueron incorporados a la legislación peruana por expresa mención de las normas constitucionales y normas procesales también. Cuando se habla de protección al derecho, de la protección al derecho a la prueba, se menciona así que hay una limitación en el recurso de casación a cuestiones de hecho y no puede introducirse cuestiones de derecho, lo cual genera un problema en la generación o producción de pruebas y además en el análisis de esa prueba en la segunda instancia. Si bien se hace una referencia general en todo el trabajo, en ese punto únicamente no se desarrolla, no por no tratarse, sino porque no se extendió en el tema, las previsiones que trae el Pacto de San José de Costa Rica al respecto de la segunda instancia. Y me refiero puntualmente cuando se refiere al llamado doble conforme o a la posibilidad de una segunda instancia revisora amplia de todos los puntos debatidos en la primera instancia. Entonces, quizás es una posibilidad que le doy a Lobón de que nos ilustre un poquito sobre ese punto o que extienda también en un próximo trabajo la referencia a ese punto. Antes de responder la pregunta, quisiera hacer una breve referencia al trabajo de campo. El legislador peruano se preocupó mucho de crear un proceso no solo sumario, sino sumarísimo, rapidísimo. Pero la realidad fue que no fue ni rapidísimo ni brevísimo, y estas restricciones tan manifiestas en cuanto a los plazos procesales no sirvieron absolutamente de nada, porque vemos que en la realidad el plazo de duración de los procesos sumarísimos excede 4 o 5 lo establecido por la norma. En cuanto al recurso de casación, se haya limitado en la normatividad procesal peruana solamente a cuestiones de derecho, y no puede entrar al recurso de casación a ver cuestiones de hecho, pero puede producirse una afectación grave al litigante por cuestiones de hecho, de valoración de la prueba, y ya la Corte Suprema de Justicia, porque esa es otra de las situaciones que se producen en Perú, una sala, la Sala Civil Permanente, tiene opinión discrepante con la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, y mientras una sala dice que no debe conocerse cuestiones de hecho, la otra sala dice que sí se puede conocer cuestiones de hecho,
Así es que si el litigante tiene la suerte de que su caso ingrese a una u otra sala, la suerte del litigio también será distinta. Pero creo que la tendencia es a que el recurso de casación también pueda conocer a estas cuestiones de vicios del proceso o de la decisión en referencia a los hechos o cuestiones de hecho. Y por último, en lo que respecta al proceso penal peruano, ya se encuentra en vigencia un nuevo modelo totalmente acusatorio y donde en el Perú se vivió una suerte de doble discurso. Hablaba el tratadista, el expositor de derecho procesal, con el código totalmente publicista, y hablaba el procesalista penal con garantías, de un código que ya estaba promulgado, pero que no estaba vigente. Nuestro código procesal penal peruano, un nuevo código, ya se encuentra vigente y ya es una forma de haber garantizado los derechos de los litigantes en ese sentido. Consecuentemente, los que nos quedamos atrás fuimos los del Código Procesal Civil, y los que espero que no sea así por largo tiempo. Yo, un poco a modo de cierre, si no hay más preguntas, quiero rescatar algo que dijo Puccinelli que me parece muy valioso. En Perú, en Panamá, en Colombia, en Chile, hoy hay un saludable debate jurídico. Publicistas, dispositivistas, es ciencia, nadie tiene la verdad revelada, pero ese debate lo ha posibilitado una escuela, la que por supuesto es su mentor, Adolfo Alvarado Belloso, y que ha generado actos de valentía. Con Adolfo hemos estado en Perú y sabemos que es un acto de valentía ser garantista, dispositivista en Perú. Se tiende a suprimir discursos, se tiende a suprimir publicaciones, se encuentra una reacción en la defensa de modelos ya creados, y eso yo creo que tiene un valor superlativo. El hecho que desde Perú haya voces y se pueda seguir discutiendo en ciencia y que las voces sean discordes, creo que mejora y en mucho la calidad del derecho procesal. Llegará el tiempo de las reformas. Yo creo que si se ha reformado, como nos informamos ahora, por un sistema acusatorio, el sistema procesal penal, va a llevar un efecto arrastre sobre el proceso civil. Es una batalla, es una linda batalla de batir, y lo ha posibilitado esta escuela garantista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, que, insisto, nos consta, defender ideas afuera no es tan sencillo. Entonces, ese yo creo que es un valor intrínseco que no puede dejar de omitirse entre el derecho procesal penal, que ha luchado mucho por esas garantías y que está trasvasando al derecho procesal civil esas garantías que debieron haberse mantenido siempre. Entonces, es un poco este el producto. Todos nos sentimos con un gestor, continuadores de esta criatura que tiene para dar pelea científica. Y todos nos sentimos muy agradados de una persona que, insisto, lleve de aquí, exporte ideas hacia un lugar donde no todo el mundo es hóspito para recibir estas ideas. Así que, bueno, nos dedicaremos a deliberar y lo felicitamos al tesista por la exposición realizada. Bueno, vamos a proceder a leer las conclusiones a las que llegó el jurado respecto de la tesis presentada por el doctor Alfredo Lamont Sánchez. En la ciudad de Rosario, a los 26 días del mes de julio del año 2006, en el aula Fontana Rosa, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, siendo las 11 horas, se reúnen los doctores Omar Abel Benaventos, Adolfo Tornato Laborde y Claudio Puccinelli, constituyendo el Tribunal de Tesis de la Maestría en Derecho Procesal del maestrando José Alfredo Lobón Sánchez, legajo L403 7/1, según indicado en el presente expediente. Se encuentra presente también el profesor Adolfo Alvarado Belloso, en su carácter de director de posgrado de la Maestría en Derecho Procesal.
Abierto el acto, el magistrado José Alfredo Lobón Sánchez expone sobre su tesis el Código Procesal Civil Peruano de 1993 a la luz de las garantías constitucionales. Concluida la exposición, se realizó un diálogo entre el tesista y los integrantes del tribunal, finalizando el cual el tribunal deliberó arribando a las siguientes conclusiones. A. Desde el punto de vista formal, la tesis es excelente en cuanto a la presentación del sumario y conclusiones por capítulos, aportando una síntesis muy superadora a tesis de conclusiones genéricas y finales. B. Se debe destacar el trabajo de campo, que permite corroborar y sustentar la tesis, no quedando la misma soportada solo desde el plano ideológico, exhibiendo ejemplos claros en causas judiciales donde se evidencia la fractura entre los mandatos constitucionales y la normativa procesal civil. C. Como interesante puede hacerse mención al trabajo realizado sobre el derecho comparado, trayendo a colación numerosos ordenamientos procesales de distintos países y provincias de la República Argentina que le han servido para sustentar la idea central de su tesis. D. En lo relacionado con la defensa oral de tesis, dentro del tiempo estipulado, agotó las tres ideas centrales de la tesis: la inconveniencia del rechazo inclímine de la demanda, las severas limitaciones probatorias de los judiciales y la creación de procesos que, por su brevedad de plazos, tornan casi virtual el derecho de defensa en juicio. Por último, contestó satisfactoriamente y con solvencia las diversas preguntas formuladas por el tribunal, demostrando un amplio dominio del tema y cerrando con su respuesta a las inquietudes planteadas. Con lo que el tribunal, por unanimidad, resuelve calificar la tesis evaluada con 10 sobresalientes. En este estado, el abogado Alfredo Lobón Sánchez toma conocimiento de todo lo expuesto y presta su total conformidad a lo manifestado en el presente acto, con lo que, no siendo para más, se da por terminado el acto, que previa lectura y ratificación firma la compañía.